Elsa, profesora Nélida, están las... Bien, profesora, gracias. ¿Cómo están, coleguitas? ¿Cómo está, profesora Elcita? Bien, gracias, maestra. ¿Usted cómo está? Aquí estamos con dificultad de sus micrófonos, por favor. Tenemos una dificultad aquí con la tecnología, pero hay que darle solución, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, se le escucha, profesora. Sí, la está escuchando, profesora. Ya. Vamos a ver. Entonces vamos a... ustedes ahí observan. Ya. Sí, se está observando, profesora. Pantalla, ¿verdad? Sí, sí se observa, profesora. Mira, coleguitas, vamos a dar inicio, antes que inicie la grabación, señorita, por favor. Quisiera que no inicie todavía porque necesito dialogar algunos puntitos con los maestros. Cierra la cámara, por favor, o cierra la grabación. Vuelve a grabar. A ver. Aló, ¿me escucha? Aló. Sí, se le escucha, profesora. Bien. Colegas, buenos días. Teniendo en cuenta que estamos con dificultad en la tecnología, pero alternativas de solución, vamos a darle y vamos a iniciar con el curso de comprensión lectora a nombre de la Corporación ANILS con el tema la inducción y deducción como estrategia pedagógica en comprensión lectora, ¿verdad? Quisiéramos ahí que está en las temáticas a trabajar. A ver, un momentito, me pone... No, ¿me permite un minutito, por favor, mi cita? Ya. Aló, aló. Sí, se está escuchando, profesora. Muy bien, va a disculpar, maestra. Bien, nuevamente entonces vamos a dar inicio problemas de la tecnología. A nombre de la Corporación ANILS y a nombre de la profesora Rosario, vamos a dar inicio la clase número 15 en comprensión lectora, titulado La inducción y deducción como estrategia pedagógica en comprensión lectora. Entonces, aquí tenemos la temática donde dice sesión número 15. Aló, señorita, ¿me apoya? Ahora sí.
Tenemos aquí la sesión número 15 con la temática deducción, inducción y los ejemplos. ¿Qué es la deducción y qué es la inducción? ¿Y de qué manera nosotros estamos trabajando en comprensión lectora? ¿Y de qué manera estamos articulando con los niveles de comprensión lectora? Entonces, eso es muy importante saber comprender. Por ejemplo, acá tenemos el título donde dice lo implícito, lo explícito e implícito. ¿Qué es el mensaje explícito y qué es el mensaje implícito? En una lectura, después recordando que hemos trabajado los 7 niveles de comprensión lectora, maestras, y tenemos en mente toda la historia de los 3 textos y con las siguientes preguntas en cada nivel, entonces, ¿ahí hemos trabajado el mensaje explícito? Pregunto, maestra Elsa, ¿hemos trabajado ahí? Sí, maestra, hemos trabajado tanto el mensaje explícito como implícito, ¿no? En las diferentes lecturas. Muy bien, entonces, gracias, maestra. Cuando nosotros hablamos del mensaje explícito y del mensaje implícito, tenemos, ¿no? Tenemos que ampliar un poquito más y qué niveles se relaciona con el mensaje explícito y con el mensaje implícito, ¿no? Siguiente, entonces, señorita, siguiente. Observamos en la pantalla, ¿qué es el mensaje explícito? Observamos, un mensaje explícito significa que en el texto es claro y directo y no hay posibilidad e interpretaciones ocultas. Maestra, El no se texto observa. no se observa. No, maestra. A ver, señorita, ¿me apoya? Señorita, por favor, me apoya. Gracias, por favor, no me corte. Ya, Necesitamos ahora sí. darle solución, por favor, ¿ya? Le voy a agradecer. Muy bien, entonces decíamos que en el mensaje explícito, el mensaje implícito, ¿qué niveles de comprensión lectora nosotros estamos trabajando con dichas acciones? Nosotros tenemos conocimiento en qué consiste el mensaje explícito y el mensaje implícito. Para reafirmar y fortalecer el mensaje explícito, dice, significa que el texto es claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos el primer nivel literal, cuando realmente identificamos elementos de la lectura por su forma y algunos elementos generales del texto, ¿estaremos trabajando el nivel explícito ahí, maestras? Claro que sí. Entonces, ahí tenemos directo y no hay posibilidad de interpretaciones ocultas. El término proviene del latín explicitus, que significa fácil y libre de obstáculos. Y nosotros, como docentes en comprensión lectora, a los estudiantes no solamente podemos trabajar las actividades fáciles y de libres obstáculos, sino tenemos que llevarle al razonamiento, a la interpretación, ¿ya? Para poder comprender y de esa manera ellos trabajan, hacer una intertextualidad mental para que ellos puedan de repente deducir algunas ideas y no trabajar solamente el mensaje explícito. De esta forma se entiende que la palabra designa a la idea de la idea de un conocimiento, el cual se accede sin muchas vueltas, rápido y directo. Y cuando trabajamos el mensaje explícito en la lectura, siempre la respuesta lo vamos a encontrar a través del nivel literal en el mismo texto. Pero también hay otros niveles que podemos trabajar el mensaje explícito. Por ejemplo, identificar una idea principal, ¿no? Identificar personajes del texto, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué nos dice el mensaje implícito? El mensaje implícito es aquel que no demuestra un estilo claro ni directo, no está claro en el texto. Tenemos que deducir, acá para trabajar el mensaje implícito, tenemos que trabajar bastante la inferencia y la interpretación para poder dar respuesta y completar y comprender el texto.
Por eso nos dice, el mensaje implícito es aquel que no demuestra un estilo claro ni directo y tiene un mensaje oculto entre líneas y requiere interpretación. Es necesario por parte del receptor, mira colegas, analizar para poder encontrar ese sentido que no se percibe a simple vista. Puede ser ambiguo o puede ser confuso y no está claro en el texto. Entonces, ¿qué niveles de comprensión lectora trabajamos? El nivel implícito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los 7 niveles de comprensión lectora, según el enfoque PISA, estamos trabajando uno bien claro que viene a ser la inferencia. Otro, si nosotros nos recordamos los niveles, estamos trabajando en la interpretación. Entonces, hay que tener claro estas dos estrategias en claro para poder articular las preguntas y para poder articular con los niveles de comprensión lectora y en función al propósito de la sesión de aprendizaje con la comprensión lectora. Todo es una telaraña. El propósito de leer un texto va a permitir trabajar el mensaje explícito, va a permitir trabajar el mensaje implícito y de tal manera articularlo con los niveles de comprensión lectora y de ahí se va a desagregar el tipo de preguntas que podemos formular. Siguiente, por favor. Siguiente, señorita. Muy bien. Estamos ahora, vamos a diferenciar entre el explícito e implícito. ¿En qué se diferencia? Acá tenemos 3 puntos y esto va a quedar claro. La diferencia entre estos dos tipos de expresión radica en la intencionalidad del emisor, ¿ve? La intención del emisor y nosotros como docentes, ¿cuál es el propósito que queremos lograr con esta lectura con mi estudiante? Y como emisor, nosotros ingresamos a una lectura y decimos, ¿cuál es la intención? ¿Para qué voy a leer el texto? ¿No? Entonces, en ese texto vamos a encontrar mensaje implícito y mensaje explícito. También nos dice, en los mensajes explícitos existe una intención visible y directa que se capta a primera impresión. Es cierto, en los mensajes explícitos o ideas explícitas encontramos de manera explícita, clara, notorio en un texto. En cambio, en los mensajes implícitos existe una intencionalidad oculta del autor. El autor es el que crea estos mensajes implícitos. ¿Con qué finalidad? Para que el lector identifique y analice, interprete el mensaje del texto. En cambio, dice, en los mensajes implícitos existe una intencionalidad oculta que no es visible a primera impresión. El receptor debe efectuar un análisis y deducir la información. Analizamos, deducimos, interpretamos y damos respuesta, un mensaje implícito. Es así que estas dos estrategias, estos dos términos, tenemos que ampliar y trabajar con los estudiantes. Los estudiantes, por ejemplo, del nivel primario, del nivel secundario, que yo lo experimento con los estudiantes de segundo grado, a ellos solamente les gusta trabajar el nivel literal. ¿Por qué? Porque son mensajes explícitos. Entonces, lo que nosotros debemos es transitar al mensaje implícito. De repente, una o dos preguntas explícitas y a través de la inferencia podemos trabajar mensajes, preguntas con mensajes para dar respuestas implícitas. Y no, de acuerdo a los 7 niveles, ahí hay varios que vamos a llegar momentos más adelante, minutos más adelante, vamos a llegar, vamos a tratar, vamos a ejemplificar para que también mis maestras puedan comprender en qué se diferencia el mensaje explícito y el mensaje implícito y qué debo fortalecer, qué debo trabajar más
en una lectura para comprender el texto con nuestros estudiantes del nivel primaria, incluso de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Esto es muy importante, estimados colegas, y vamos a seguir avanzando. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos información explícita e implícita. Seguimos abarcando, seguimos diferenciando y seguimos conociendo. La información explícita dice, ideas que el autor comunica de una forma directa y clara en un texto escrito. Bien claro está el mensaje de la información explícita. E información implícita. Ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. El texto no tendrá la información directamente, pero te dará pistas para encontrarla. A esas pistas le llamamos palabras premisas o pistas, para poder utilizar la inferencia, el análisis, y luego interpretamos y luego expresamos el mensaje o la respuesta implícita. ¿En qué se diferencia información con mensaje explícita o implícita? Son sinónimos. Son sinónimos. Mensaje implícito y mensaje explícito, información, información. Muy bien. A la siguiente, por favor. Entonces aquí estamos. Información explícita con un ejemplo. ¿Qué nos dice? Información explícita. ¿Qué es la información explícita? Es la información que aparece clara o evidente en el texto, como el lugar donde ocurrió, la historia o el nombre de los personajes, ¿no? Esto viene a ser, lo concuerda, hay relación con las informaciones anteriores que les estoy dando a conocer. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto con unas preguntas explícitas. ¿Qué nos dice la lectura? Hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico. Un rato y un muñeco, cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. Las preguntas explícitas. ¿Quién jugaba? Maestra Elsa, por favor, la respuesta. ¿Me podría dar lectura? Daniel, maestra. Muy bien, mira, pregunta explícita. ¿Con qué jugaba? Con un barco, con un pozo y un muñeco. Muy bien. ¿Qué le pasó a sus manos y pies? Se arrugaron. Esas son las preguntas explícitas que nosotros los vamos a encontrar en la lectura del texto. Y estos tipos de preguntas se trabaja en el nivel literal y también en el nivel de retención. Recuerda, colegas, en los niveles de comprensión lectora. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Tenemos otro ejemplo de ejemplo explícito. Claudia está feliz porque un amigo está aprendiendo la lengua de señas. ¿Quién está feliz? Profesora Nelly, por favor. Claudia. Muy bien. Uy, uy, uy. Ya. Muy bien. ¿Quién está feliz? Claudia, profesora. Muy bien. ¿Por qué está feliz Claudia? Porque su amigo está, porque su amigo está aprendiendo la lengua de señas. Muy bien. Entonces, mis estimadas colegas, amigas, estas preguntas, ¿es necesario darles a los alumnos? Sí. Hay que hacerles diferenciar
así como les estoy dando a conocer a ustedes, en qué se diferencia o las ventajas del nivel explícito o del mensaje explícito y del mensaje implícito. ¿En qué se diferencia? ¿Para qué? Para que los niños puedan comprender y luego ellos puedan también integrarse al trabajo con preguntas del nivel implícito. A veces nosotros, a mí también me ha pasado esto, ¿no? Realizábamos preguntas, pero no le explicábamos a los alumnos en qué se diferenciaba, cuáles eran las ventajas para él, para su aprendizaje, con información explícita y con información implícita. Entonces, cuando a ellos se les explica, y eso pues he aprendido también en el camino de la práctica pedagógica, se les explica en cuáles las ventajas, qué logros voy a tener con trabajar con preguntas implícitas y qué beneficio voy a obtener como estudiante. Entonces, estoy segura que ellos también se van a involucrar y van a lograr aprender, pero cuando no le motivamos, cuando no le damos, no le explicamos, entonces el estudiante no encuentra la respuesta, se siente abrumado, incómodo y rechaza, ¿no? Y rechaza hasta cierto punto que ya más adelante lo van a trabajar por cumplimiento, pero no lo van a trabajar por querer desarrollar el razonamiento, el pensamiento crítico o desarrollar esas habilidades de análisis, interpretación en el esquema mental. Entonces, es muy bueno darles a conocer y así con preguntas sencillas, de repente hacer un cuadro, mira, preguntas implícitas, preguntas explícitas, preguntas implícitas, preguntas explícitas. De esa manera, para que ellos puedan motivarse. Y mis colegas que estamos trabajando con nivel primaria, hay que sembrar esta diferencia de trabajos implícitos y explícitos para que los estudiantes cuando llegan a secundaria también ya tengan esa base y puedan continuar con lo que realmente puedan entrar a sus estudios secundarios, ¿no? Con las actividades que puedan trabajar. Muy bien. Entonces, ahora aquí, la siguiente, por favor. Aquí tenemos ahora información implícita. ¿Qué es información implícita? Ya lo veníamos diciendo minutos atrás, donde no aparece de manera directa en el texto. Es la información que no aparece en el texto, o sea, no está dicha de manera directa, pero que podemos descubrir a partir de la información que aparece o podemos leer en el texto. Para trabajar el mensaje implícito o la información implícita o la respuesta implícita, siempre vamos a encontrar en el texto una palabra que lo podemos llamar pista o premisa. Esa palabra podemos acá interpretar, analizar, relacionar con las respuestas, con los mensajes explícitos y luego continuar y complementar la respuesta. Esa es la intencionalidad del autor que nos considera, nos deja claro las respuestas o el mensaje para que el lector empiece a analizar, interpretar, inferir y complementar la información. Eso es el propósito de la información implícita que en comprensión lectora para el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo implícito y explícito. Acá tenemos un texto, dice, ¿no? Había ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes. Claro, es el mismo texto, ¿no? De plástico. Un barco, un pato y un muñeco. Cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. En la lectura no dice dónde está Daniel. La pregunta implícita sería, ¿dónde está Daniel? Maestra Elsa, maestra Nélida. Si está jugando con barco, con pato, un muñeco, ¿dónde podría estar Daniel? Un río. A orillas de un río. Muy bien. De un río. Tal vez en una tina, profesora. En una tina de agua, muy bien. En una piscina, en un río, pero en el agua.
maestra. ¿Por qué? A ver, acá en el texto no encontramos la palabra agua. ¿Por qué mencionamos la palabra agua nosotros? Porque cuando uno está ya ese tiempo, por ejemplo, ya una hora, en el agua las manos tienden a arrugarse, los pies también presentan esos signos de Ah, arrugamiento. o sea, mira cómo está complementando la información del texto usted al decir, cuando estamos mucho tiempo en el agua, significa, ¿no? Y eso nos ha pasado cuando estamos niños, también jugábamos, ¿no? Tienden a arrugarse los piecitos y la piel de las manos y de los pies si estamos sobre una sequía, ¿no? Entonces, la información implícita nos da varias respuestas. Uno, que Daniel no está jugando en una tina, o salvo en una tina grande, puede ser, ¿no? Cuando hablamos de un barco, entonces podemos imaginar que Daniel está en una sequía o en una laguna donde está jugando con sus juguetes y está haciendo nadar su barco. Mira, dos relaciones directamente para decir, ya, que Daniel está sobre el agua. Uno, cuando la maestra nos dice, cuando estamos mucho tiempo en el agua, la piel de los pies de la mano se arruga, eso es cierto. Y otra relación es cuando habla de barco, ¿dónde, por dónde transitan los barcos? Sobre el agua. Entonces podemos relacionar, mira, hay dos respuestas. Daniel, ¿dónde está Daniel? Pues está en las orillas de un río, de una sequía o de una laguna, jugando con su pato, porque un pato también nada en la laguna, puede nadar en un río, está jugando, haciendo nadar su barco, y un muñeco, quien lo acompaña a su muñeco, ¿no? Mira, en el texto no hemos encontrado bar, no hemos encontrado agua, no hemos encontrado laguna, no hemos encontrado río, pero la respuesta implícita, la información implícita nos lleva a ello. ¿Cuáles son las palabras premisas aquí, profesora Nélida? Aló, profesora Nélida. Aló, profesora Elcita. Aló. Bueno, aquí en el texto presente, las palabras premisas viene a ser barco, pato. Esas dos palabras son palabras premisas o palabras pistas para poder inferir y dar informaciones implícitas. ¿Qué estamos utilizando? Un dato explícito para poder dar respuesta implícita del texto. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Lo implícito y explícito. Ya. Siguiente, por favor, señorita. Siguiente. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí tenemos pregunta explícita y pregunta implícita de una sola lectura, de un párrafo nada más. Para poder trabajar las implícitas y explícitas no necesitamos textos amplios, solamente podemos trabajar hasta con párrafos para poder trabajar y enseñar a los estudiantes. Tenemos acá un texto donde dice, hacía mucho calor, Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media.
los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. Preguntas explícitas. Profesora Elsa, ¿me escucha? ¿Cuál es el nombre de la niña? Alicia, maestra. Profesora Elsa, para usted, ¿qué actividad realizaba la niña? Dice que estaba estudiando. Ya, Estaba estudiando. Muy bien, estudiaba para un examen de matemática, que para ella no era el número. Pregunta implícita. ¿En qué curso estaba Alicia? En el curso de matemática, maestra. Pero yo no encuentro matemática. ¿Cuál es la palabra premisa o pista que te lleva al curso de matemática? Por aquí habla de números. Números. Esa es la palabra premisa. Entonces, esa palabra premisa lo estamos encontrando de manera explícita. Y entonces, para dar respuesta, ¿en qué curso estaba Alicia? Utilizamos la palabra premisa, números, y damos por respuesta un mensaje implícito, ¿no? Que viene a ser el curso de matemática. Profesora Elsa, para usted, ¿de qué materia era la prueba que tenía? Porque ella ya tenía una prueba. De matemática, maestra, pero iban a dar una evaluación de todo, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, maestra, colegas, con esto, con un ejemplito, mira, con 4 preguntitas, ¿no podríamos trabajar el mensaje implícito y explícito con nuestros estudiantes? Sí podemos. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos una actividad. A ver, espero que me ayuden, colegas. ¿Estamos observando? ¿Qué observamos, profesora Nélida? ¿Qué observamos, profesora Parece que es Elisa? los pulmones, profesor. Ah, los pulmones. Parece. A ver, observamos bien, profesora Elsa, ¿qué observa usted? Yo veo una selva, maestra. ¿Cómo? Yo observo una selva, digo, llena de plantaciones, y hay como dos hojas llenas de árboles, pero en una de ellas hay un terreno infértil y la otra mitad es Muy bien. Muy bien. Mira, de esta imagen también podemos trabajar el mensaje implícito y el mensaje explícito. A ver, de manera explícita, ¿qué observamos? Maestra Elsa dijo una selva. ¿No es, profesora Elsa? Dice campo, paisaje verdoso, dice, de manera... No, usted opina, no lea el texto. Usted, ¿qué observa? ¿Puede repetir lo que mencionó momentos atrás? Sí, dice, veo una selva extensa, llena de plantaciones. Después hay dos espacios en forma de dos hojas, una de ellas de verde hasta la mitad y la otra de un terreno estéril. Así es, muy bien. ¿Qué podría decir usted, profesora Nélida? ¿Qué observa usted en la imagen? Claro, así como dice la profesora Elsa, se está observando un paisaje. Miren ahí el dibujo lo veo como los pulmones
en Ujú. que uno de ellos tal vez está con alguna enfermedad y está con enfermedad y el otro está bien. Ya, muy bien. Interesante la participación de cada una de las maestras. Por ejemplo, profesora Elsa nos dice, yo observo una selva, ¿no? Donde hay bosques, árboles, y esos árboles están podados, cortados en forma de dos hojas, en forma de dos hojas. En un lado observo tierra infértil, seco, sin producción, ¿no? Y entonces, profesora Nélida me dice, observo un paisaje que tiene la figura de los pulmones, ¿verdad? Entonces, ahora mi persona observa, mira, es un campo con paisaje verdoso. Yo puedo observar una quebrada. El paisaje presenta la imagen de los pulmones. Pero si nosotros miramos de un sentido contrario, es cierto lo que dice profesora Elsa. Están podados, cortados en forma de hojas, de dos hojas. Y mira, esas dos hojas, ella está haciendo un análisis explícito, objetivo de lo que está observando. Dos hojas. Entonces, acá el autor, con la intención de desarrollar el mensaje implícito, el razonamiento, la comparación, el análisis, la interpretación, nos manda el presente texto. Y nosotros podemos dar un conjunto de mensajes implícitos tan solo observando esta imagen. Por ejemplo, ¿no? El paisaje, yo desde lo que, de mi observación, de mi punto de vista, ¿no? El paisaje presenta la imagen de los pulmones. Entonces, cuando hablamos pulmones, rápidamente tengo que relacionar, pensar qué partes tienen mis pulmones, ¿no? La imagen derecha está podado, seco o cortado, o como también dijo la profesora, como dijo profesora Elsa, está infértil la tierra, está seco, ¿no? No hay producción de árboles. O si es en forma, y si es una hoja, pero no es una hoja, sino son bosques podados, cortados en forma de hojas. Una parte está sin producción de plantas. Podemos decir que ha sido cortado, quemado, está en proceso de crecimiento. Ya viene ya las respuestas, informaciones implícitas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pulmones, entonces podemos hablar mucho de los pulmones también y relacionar esta imagen con el órgano que tenemos. Acá viene el análisis, interpretación implícita. Entonces, ¿dónde se encuentra, a ver, profesora Elsa, para usted, dónde se encuentra, por dónde se encuentra este paisaje? ¿Podría darme al menos una referencia, un lugar? Podría ser en la Amazonía peruana. En la Amazonía peruana. También puede estar de repente a orillas de un río grande, ¿no? La selva, ¿no? De la Amazonía. Porque esta característica de paisajes con llenos de árboles no encontramos en la sierra. Hay bosques de diferentes características, pero en la selva siempre se encuentran estos tipos de paisajes con arbustos, pero espesos, en fin. Pero también no solamente podemos observar que es aquí en la sierra, podemos también decir de repente que está a la orilla de un río grande, por ejemplo, a orillas del río Mantaro, podemos decir, podemos relacionar, o otro río Apurímac, donde hay, en la sierra hay vegetaciones espesos donde están los árboles.
y donde hay de repente pastizales o arbustos cortados en forma de hoja. O sea, ya vienen los mensajes implícitos, pero la imagen relacionamos a los pulmones. Entonces, cuando relacionamos a los pulmones, colegas, entonces acá yo tengo que decir, oh, mira, esta imagen parecida a dos pulmones. Esta parte del centro, donde está el cursor, donde me observa, ¿no? Donde está aquí en el cursor, poquito más yendo hacia arriba, encontramos la tráquea, encontramos la faringe o laringe, ¿no? También podemos encontrar de repente al centro del bosque, de las hojas, encontramos ranuras, ¿ve? Parece venitas. Esas venitas podemos relacionar con los bronquiolos de nuestros pulmones. Ahora, en la parte inferior que está dando la vuelta a la hoja, ¿no? Entonces yo lo relaciono con los lóbulos pulmonares inferiores y lóbulos pulmonares derechos e izquierdos. Entonces yo puedo decir, si yo lo relaciono con los pulmones, puedo decir que el lóbulo, desde mi punto de vista que yo estoy observando, se encuentra el lóbulo inferior derecho de los pulmones, de la imagen del pulmón que se parece, está dañado, porque está seco. Entonces, relacionándolo con los pulmones, con el órgano, podemos decir que el lóbulo inferior de de los pulmones, en esta imagen, está enfermo, presenta alguna enfermedad. ¿Qué enfermedad puede tener aquí? A ver, ¿con qué enfermedad podemos relacionar nosotros, colegas? Podemos relacionar con la cirrosis, por ejemplo. No, la cirrosis es del hígado. Una pleuresía pulmonar. La tuberculosis, profesor. La tuberculosis. Hay una enfermedad que realmente se va carcomiendo a los pulmones y luego llega a una etapa donde ya no todo lo cubre, así, empieza así de un pedacito, va cerrando, se va volviéndose negro los pulmones, donde ya el paciente necesita oxígeno y llega a un extremo donde ya fallece. Esta enfermedad se me fue el no coronavirus, sé si, profesora. el coronavirus también ha dañado los pulmones. El virus ha lastimado. Podemos relacionarlo, ¿ve? Todos esos mensajes son implícitos. ¿Ve? Entonces, acá podemos encontrar las partes, ¿no? Lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo. Entonces, ¿qué con esta imagen tan solo nosotros podemos realizar un conjunto de trabajos implícitos y explícitos? ¿Qué opina al respecto, profesora Nélida, del tema a tratar el día de hoy? Sí, profesora, está muy interesante, ya que los niños también lo va a ayudar bastante a que piensen, se imaginen. La imaginación de los niños es bastante, profesora. Así como usted, mira, nos ha relacionado con el coronavirus, que el lóbulo inferior derecho ha dañado el virus del COVID y el paciente va a tener insuficiencia respiratoria y así también va a presentar un conjunto de enfermedades, ¿no? Y puede llegarle a la muerte. Entonces, es así, estimadas colegas, a nuestros niños, darles así, ¿no? Texto pequeñito con preguntas explícitas y con preguntas implícitas, de un textito nada más, o de una imagen para que ellos puedan trabajar. Y para ello no necesitamos. Y hay que explicarles la razón del por qué tenemos que trabajar el nivel, digamos, el mensaje explícito y por qué tenemos que trabajar el mensaje implícito o la información implícita. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí tenemos los niveles de lectura. Acá tenemos la pirámide. ¿Qué tipos de preguntas podemos realizar? Acá tenemos, de acuerdo a esta pirámide, anteriormente
se decía pues que antes trabajamos el nivel explícito con mayor dimensión. Ahora ya no es así. Ahora, acá, más actividad, la ampliación del triángulo, me refiero, la ampliación del triángulo, colegas, mira, ve, la ampliación del triángulo, aquí donde está observando, donde dice explícito nivel 1, donde dice nivel 1, ¿ya? Esto viene a ser el nivel literal. Esto viene a ser el nivel literal. Y cuando trabajamos el nivel literal antes o ahora de repente también seguimos trabajando, mira, más damos importancia, más trabajo al nivel literal o al mensaje explícito, que realmente están las respuestas en el texto. Acá el estudiante no trabaja, solamente observa, identifica la respuesta y escribe de la lectura. Pero nosotros tenemos que invertir este triángulo, que el nivel literal tiene que ser esta punta, este final del triángulo que observamos acá donde dice nivel 3, síntesis. El nivel explícito debe ser así de ampliación en actividades. Y el nivel implícito debes tener el nivel 1, esa ampliación, más actividades para que el estudiante desarrolle el razonamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, explícito, reconoce. ¿Qué cosa va a reconocer? ¿No? Acciones, personajes, acción a realizar, tipo de preguntas, cuál era el nombre del personaje, qué puedes decir, acción a realizar, por dónde caminó Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? Entonces la respuesta sería por el bosque. Entonces el estudiante no está razonando. Entonces mi sugerencia es que el nivel 1, al invertirse este triángulo, va a tener que pasar al nivel 3. A ese pequeñito nada más, debemos trabajar el mensaje explícito a través de una lectura. El nivel implícito encontramos en el nivel 2, donde nos habla acá el nivel inferencial, ¿no? El nivel inferencial. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué significa la expresión X? ¿Qué significado tiene la palabra X, por ejemplo, si nosotros podemos mencionar? ¿A qué se refiere qué quiere decir Pedro con esta palabra a Carmen? ¿Ve? Preguntas. Interpretación. ¿Qué opinas del 50% qué opinas del nivel explícito? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan del nivel implícito, maestras? En una lectura. ¿Tendrá que ser el 50% a 50%? ¿En qué actividades, en qué mensaje el estudiante puede desarrollar más habilidades de comprensión lectora? Entonces, tenemos que girar y tenemos que cambiar. Tenemos que girar y tenemos que cambiar. El nivel 3 viene a ser la síntesis, donde dice acá trabajamos el nivel de la valoración. Acá ya trabajamos, valoramos, opinamos, criticamos, damos a conocer nuestro punto de vista. Y esas informaciones, estas preguntas, el estudiante no les gusta trabajar. ¿Por qué? Acá está la respuesta, porque solamente trabajamos un poquitito, mira la punta, mira el pequeño triángulo, chiquitito nada más trabajamos. Y no estamos trabajando como el nivel explícito que tiene una amplia actividades. Entonces, este triángulo se tiene que invertir. Tenemos que trabajar el nivel implícito más, ¿ya? Y el nivel valorativo, también darle su espacio en donde esté el nivel 2, y las preguntas literales de explícitos debe estar en el nivel 3, o sea, se tiene que invertir este triángulo. Ahora, ¿hemos comprendido este triángulo de niveles de lecturas, profesora Elcita?
Sí, maestra. Bueno, tienes razón, ¿no? Cuando dice que nosotros más trabajamos el nivel literal y que de repente en menores cantidad, con menor cantidad de preguntas en el nivel inferencial y que deberíamos invertir ese triángulo, ¿no? Así es, maestra. Tenemos que invertir. ¿Y cómo? Ahí tienen los ejemplitos con preguntas con un párrafo y formularles un conjunto de preguntitas 3 a 4, nada más que el estudiante comprenda. Muy bien, colegas. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, en el PPT anterior, estamos hablando solamente de 3 niveles, que siempre se está trabajando. Pero aquí tenemos que articular con los 7 niveles, colegas. Y nosotros hemos trabajado los 7 niveles. Entonces, colegas, cuando trabajamos el nivel literal, la literalidad, trabajamos la textualidad, trabajamos la retención y trabajamos la intratextualidad. Trabajamos la organización y la intertextualidad. Entonces, cuando trabajamos la literalidad, nos dice análisis de los elementos. Cuando hablamos de elementos, recuerdan las preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los personajes? ¿Ve? ¿Qué año nació? ¿Por dónde caminaba Caperucita Roja? Por ahí ve literalidad. Nivel de retención. Acá. Análisis de las relaciones. ¿Qué relación tenía Caperucita Roja con el leñador del bosque? Estamos hablando, estamos retornando, estamos recordando. ¿Ve? En el nivel de organización, la intertextual, análisis de la organización, cómo está organizado el texto, forma y preguntas sencillas. Por eso dice acá análisis. Estos 3 niveles trabajan el nivel explícito. Ahora, el nivel inferencial, donde trabajamos la extratextualidad, estamos hablando de la comparación. En este nivel, mira, trabajamos los dos mensajes, explícito e implícito. Porque acaso realizamos un conjunto de preguntas. Comparamos, leemos, deducimos, buscamos respuesta para poder dar respuesta a nuestros cuadros comparativos. Recuerdan las preguntas que se realizaba en cada nivel y con los 3 textos, cómo relacionábamos, cómo realizábamos la comparación, qué relación tenían, en qué se comparaban y cuál era la diferencia de cada texto cuando hemos venido trabajando los diferentes textos. El nivel implícito, esto es lo que tenemos que trabajar, la interpretación, la valoración y la creación. Entonces, estimadas colegas, el trabajo la información que se les está trayendo, son estrategias pedagógicas que nosotros tenemos que sumar. Y no solamente les dejo con la teoría de qué es el nivel explícito e implícito, sino desde mi enfoque de trabajar es dejarles ejemplos para poder partir de ahí, ¿no? Y con el mensaje que siempre les he enseñado, imitar, igualar y superar. Eso es el mensaje que yo les dejo, estimadas colegas. A la siguiente, por favor. Muy bien, y aquí para trabajar el mensaje implícito y explícito, trabajamos mucho la inferencia. ¿Qué viene a ser la inferencia? Todos ya sabemos. La inferencia es la conclusión o deducción que se extrae a partir de los ciertos elementos dados en el mensaje que se complementan con nuestros conocimientos previos. Aquí en la parte inferior dice, la inferencia se relaciona con lo implícito, es decir, con aquello que no está escrito de forma clara y directa, que hay que reconocer a través de las claves o pistas para interpretarlas. No hay más claro que realmente les estoy dando a conocer. La siguiente, por favor. Y para esto, colegas,
también como nosotros como docentes tenemos que estar un paso más adelante de nuestros alumnos, tenemos que conocer la estructura deductiva. ¿Qué es una estructura deductiva y qué es una estructura inductiva? Esto se presenta con estructura del párrafo, ¿no? En este caso, la idea principal, la estructura inductiva está conformada, dice, la idea principal se coloca al final, mientras que al principio se incluyen detalles o sugerencias para que el lector pueda inferir la idea sin que ésta sea expresada abiertamente. Como podrás imaginarte, la estructura inductiva es aprovechada en diferentes géneros literarios, como podría ser una novela, una película del misterio. Allí se ofrecen indicios de lo que ocurrirá al final, en donde todas las pistas que en su momento aparecerán aisladas cobran sentidos. En otras palabras, esta línea narrativa va de lo particular hacia lo general. Eso quiere decir las estructuras inductivas o las informaciones inductivas. Cabe aclarar que también podría aplicarse en un texto académico, expositivo, a partir del desarrollo de ideas menores que componen un concepto mayor. Muy bien. Y a la siguiente, por favor. Y terminamos con esto donde dice la estructura deductiva. Consiste en exponer la idea principal a lo deductiva. Consiste en exponer Esa la la idea escucha, principal profesora. al principio del texto para luego entrar en detalles. Es decir, se narra de lo general a lo particular. En cambio, lo inductivo es de particular a lo general. En los textos académicos, por ejemplo, se suele utilizar este tipo de estructura. Mayormente en los textos expositivos están estos tipos de informaciones deductivas. Esto se debe a que se trata de un texto científico e informativo. Por lo tanto, la información más importante se incluye al principio. Lo mismo ocurre con las noticias. Primero se describe el evento, luego suele hacerse en el título para luego desarrollar los detalles en el cuerpo de la nota. La estructura deductiva tiene la particularidad de ir al grano desde un principio porque su objetivo principal es informar en una estructura deductiva, en un mensaje deductivo, porque no solamente nos vamos a quedar con el mensaje, con un análisis de deducción y inducción, sino que la deducción y la inducción tenemos que llevarlo a las diferentes dimensiones de trabajos pedagógicos de manera profesional, de manera personal, en todas las actividades que venimos realizando. Entonces, estimadas colegas, a la siguiente, por favor. El tema a tratar ha sido, pues, la inducción y la deducción. ¿Alguna pregunta, estimadas colegas? Por favor, coleguita, señorita, ¿podríamos regresar al título general? ¿Poder retroceder? Muy bien. ¿Qué le pareció, profesora Elcita, profesora Nélida, el tema sobre lo que es la deducción y la inducción como estrategia pedagógica en comprensión lectora? Aló. Profesora, muy importante, profesora. Tenemos que ahondar más en el tema que siempre estamos obviando por veces, ¿no? Uno de los, Los profesora, trabajos. vamos a los trabajos, comprometernos a hacerlo, profesora, para que los niños puedan ser mejorcitos, ¿no? Mejores. Claro, más analíticos, más razonantes, ¿no? Que ellos puedan inferir pensamiento crítico, creativo, el razonamiento, en fin. Entonces, estimadas colegas, la clase ha terminado. A nombre de la profesora Rosario, a nombre de la Corporación ANILS. Nos estaremos encontrando la siguiente semana con un tema diferente para poder estar complementando. Antes quería decirle lo siguiente, antes de terminar. Nosotros estamos trabajando la guía de repente de las guías de trabajo de comprensión lectora. Ahí en esas guías se ha programado actividades relevantes, significativas.
pero también ahora en las clases que realmente se ha venido desarrollando, que estamos en la clase número 15, se han implementado temas nuevos, que por ejemplo la textualidad, la intertextualidad, todos esos enfoques que realmente se están complementando. Por eso felicito a la Corporación ANILS, que realmente no solamente un trabajo es estático, siempre cada día va implementándose, va complementándose. Y estas complementaciones, estas clases virtuales, viene a ser el fortalecimiento de cada una de esas guías que tienen y, ¿qué más aún? Que la corporación realiza una clase grabada y luego comparte para que ustedes en sus momentos libres puedan volver a retomar y seguir las orientaciones de la explicación, y también se les envía el PPT para que puedan leer, informarse y de repente implementar en nuestra práctica pedagógica. Sin quitarles mucho más tiempo, me voy a despedir. Un abrazo a la distancia y tengamos un bonito día.